La notaría es el lugar donde cualquier compraventa inmobiliaria pone su broche final. Se entregan las llaves a los nuevos propietarios y empieza una nueva etapa en la vida. Pero antes de llegar a notaría, son muchas cosas las que hay que saber y hacer en el proceso para que todo salga bien. Hoy vamos a entrevistar a doña Rosa María Barruso Pellón, notario en Astillero, Cantabria. Vamos a hacerle algunas preguntas de las más habituales que se plantean los propietarios como vendedores y los compradores antes de llegar a su despacho para firmar la compraventa de una propiedad. ¿Me acompañas? Pues ya estamos en el despacho de la notario doña Rosa María Barruso Pellón. Ella es notario desde 1991 por Oposiciones de Madrid, con raíces cántabras y afincada en Cantabria desde 1995. Estuvo 7 años en Villacarriedo y abrió el despacho de Sarón. Desde 2001 trabaja en su plaza de Astillero y forma parte de la Junta Directiva de Notarios de Cantabria. Autonomía que cuenta con 39 notarios. Así que vamos a darle la bienvenida y las gracias a Rosa por concedernos este ratito de su tiempo y todo lo que nos va a ayudar. Muchas gracias, Rosa, por este tiempo y por todo lo que Muchas gracias a ti, María Jesús. Encantada de compartir y de acercar la profesión lo más posible a la gente. Pues sí, porque los notarios, por tradición, siempre han estado un poco allí colocados como en un pedestal y que tú tengas esta... No, nos han colocado porque en realidad nuestra función es estar prestando servicio desde los pueblos más pequeños casi, o sea, con muy poca población hasta las grandes ciudades, pero como nos ocurre a muchos al empezar, nos avisan que podemos llegar a pueblos en los que no hay abogado, pero sí hay notario. Y es normal que la gente acuda al despacho notarial con mucha más facilidad que a otros despachos porque la cercanía comienza desde que comenzamos nosotros a ejercer. Qué bien. Rosa, en relación un poco a todo esto, sabemos que conseguir una plaza de notario lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años de estudio y preparación. Y entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué elegiste esta profesión? ¿Hay algo vocacional en ello? Hay mucho. En mi familia el ámbito que predomina es el de las ciencias, ingenierías, pero yo me metí en la carrera de Derecho porque me gustaba el derecho, en la adolescencia la idílica idea de la justicia, que luego sobre la tierra pues vas concretando que no es tan idílica, pero me decanté por el derecho privado, el derecho civil y mercantil, que regula la familia, sucesiones, lo que es cercano a todos, que es por eso digo que es esencia, el día a día, que es de esencia de esta profesión. Y luego tuve la suerte de rodearme con un grupo de compañeros cuyo entorno sí que era de jurídico y de oposiciones de este tipo, notarías, abogados del Estado, y eso me influyó tremendamente en decidirme y hacerme comprender que no necesitas altas capacidades, sino trabajo y constancia. Como para la mayoría de las cosas de la vida, ¿verdad? Sí, se consiguen sin necesidad de ser un superdotado ni de tener una cualificación extraordinaria, sino con el trabajo día a día. Vale, y esto lo dice un notario, por lo tanto, pues nos Bueno. aplicamos el cuento todos. Vale, Rosa, los temas que pasan por notaría son muchos y muy variados. Si te parece, hoy nos vamos a centrar en la compraventa de inmuebles. Porque, ¿cuáles son los principales y más frecuentes errores que se cometen al formalizar una compraventa de la propiedad en notaría? Bueno, intentamos que cuando se llega al otorgamiento de la escritura sean los mínimos posibles, pero muchas veces nos encontramos con que se dan por sentados temas que es necesario analizar antes de llegar al día de la escritura. En las arras se estipula los gastos, cómo se distribuyen, porque no es igual en todas las comunidades autónomas. Entonces, en ese momento previo es cuando debe concretarse
la distribución de los gastos, la titularidad de los bienes es importante, determinar si esa titularidad está influenciada también a la hora de la comparecencia por el estado civil, la vecindad de las personas, su régimen matrimonial. Se da por sentado que una persona aragonesa está casada y viene a firmar. Si no está bien informada, en la mayoría de los supuestos, si tiene vecindad aragonesa, va a requerir que venga el cónyuge. Son detalles que se necesita hablar y trabajar antes de llegar al momento de la escritura. Ya no digamos en cuanto a la identificación del bien y su realidad física y su realidad documental. Hay que precisar si la identidad está clara, los medios de pago. Ahora son muchos los puntos que se analizan que antes no se entraba en tanta profundidad a la hora de escriturar. Y luego además, como hay tantas comunidades autónomas, como dices, y tantas diferencias, fíjate que tú mismo lo acabas de decir, y era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Lo acabas ya de decir, realmente tiene mucha importancia un contrato privado de arras. Bueno, porque de entrada sienta las bases de lo que se va a convenir después, pero ya determinando el objeto de la operación, su precio, las consecuencias en caso de incumplimiento, ya supone un compromiso que hay que cumplir. Sí. Y depende de cómo se configuren las arras, pues puede tener mayores o menores consecuencias, pero ponen la realidad a las partes de los gastos que conlleva y lo que pacta cada uno. El tema de gastos según costumbre y gastos según ley a veces es una sorpresa para la gente y es el momento en las arras de ver si de acuerdo De hablarlo todo. De hablarlo todo, y aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Cantabria predomina el gasto según costumbre. El comprador paga todos los gastos, pero te viene una persona de otra comunidad autónoma que está acostumbrada a que el gasto sea según ley y puede dar lugar a un conflicto si ese tipo de detalles no está aclarado previamente. Sí, Mm. tema muy importante las arras, sí. Vamos a hablar un poco sobre las herencias, porque en esto muchas personas tienen un poco de jaleíto, como es normal, ¿no? Porque es algo que nadie se espera, o a veces sí, pero bueno, ocurre de repente y hay que preparar todo esto en un momento no idílico de la vida, es un momento Sí, delicado. muy delicado. Claro, entonces, bueno, pues empatía con las personas y darles esta información que puedan saber algo un poquito antes de que llegue el momento, ¿no? ¿Es necesario escriturar una propiedad que se hereda e inscribirlo en el registro de la propiedad antes de hacer la venta de esa propiedad? A ver, en algunas ocasiones se hace la transmisión de la herencia al mismo tiempo que la compraventa, pero es excepcional, porque si el comprador necesita una financiación, la primera exigencia que le va a imponer el banco es que ese bien ya esté inscrito. La gente, el problema que tiene en esta materia es que confunde el derecho a heredar con ser heredero, ser titular del bien, o sea, ya titular del bien, no heredero, perdón. Entonces, eso requiere un acuerdo, cuando es notarial, entre todos los interesados, porque si no hay que ir a la vía judicial. Puede ser directamente la adjudicación del bien o la necesaria partición entre todos. Entonces, ese trámite previo de hacerse dueño del bien antes de venderlo es imprescindible. Luego depende de la situación del bien que requiera más o menos trámites. Y hay que tener muy claro que cuando un bien está inscrito en el registro de la propiedad, el registro es una cadena que no podemos romper. Ningún comprador va a querer comprar algo que está a nombre de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Claro, obviamente. Es que es algo que muchas veces yo a todos los clientes que heredan y quieren vender, les recomiendo que lo inscriban en el registro de la propiedad para que toda la operación sea más sencilla, más transparente, más rápida. Más fluida. Más fluida, exactamente, más fluida. Vale, vamos a otro tema también un poco puntiagudo, los divorcios. Cuando una pareja se divorcia, pues pueden pasar varias cosas, pero una de las cosas que pueden pasar es que quieren vender la casa, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en el supuesto
de que no hay acuerdo. Quieren vender, pero no hay acuerdo en cuanto al precio, en cuanto al tiempo de venta, en cuanto a si quieren agencia inmobiliaria o no, en cuanto a varias circunstancias que van inherentes a esa venta de la propiedad. ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre...? Mal asunto, Sí. mal asunto. A ver, de entrada es que en notaría solo se pueden formalizar las transmisiones con acuerdo, pero ahí se trata de hacerles ver, como decían, como es un dicho para los juristas, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. El dilatar las transmisiones del bien, la compraventa, puede conllevar muchos más costes. Siempre que se llega a un acuerdo, se facilita la transmisión, va a ser más económico que si tenemos que recurrir a contadores partidores, que es una posibilidad cuando hay mayoría de herederos, o ya a la vía judicial. Desde luego, eso es infinitamente más costoso que el llegar a un acuerdo de las partes. Hay que partir de un principio en derecho, que actio comuni dividundo, que nadie puede estar en una comunidad por imposición. O bien se le compra, o bien compra la parte de los cotitulares, o no queda más que la vía judicial. Ahora recientemente se ha abierto una vía que es el nombramiento de contador partidor dativo cuando está de acuerdo al menos el 50% de los herederos. Pero En el caso del divorcio siempre, generalmente son 50%. Sí, pero el contador partidor dativo está dirigido a la herencia. Yo estoy hablando de la falta de acuerdo, perdona, que tengo la costumbre de desviarme Sí, es a que uno de los infinitos temas que... tienes tanto conocimiento y hay Bueno, tantos casos tan variados que yo entiendo que, claro, son muchas cosas, ¿no? Pero yo, desde mi pequeño y humilde conocimiento, sí. cuando hablamos de un divorcio, hablamos de dos personas, entonces siempre solamente hay dos partes, ¿no? Bueno, a ver, hay dos partes y los notarios podemos intervenir, y luego está el tema de la mediación, siempre que no hay menores. En el momento en que hay menores, ya es de ámbito judicial. Vale. Pero podemos aconsejar, asesorar, que es nuestra función. Lo que jamás podemos hacer es imponer a una de las partes un acuerdo o que se otorgue una escritura de transmisión delante nuestro sin que esté respaldado por la voluntad de los dos. Vale, o sea que si no hay acuerdo, hay que ir a vía judicial. Que O, es algo, o mediación, si es posible, vamos, vale, las vías que arbitra hoy en día. que es algo que siempre hay que evitar. Yo, por lo menos cuando me ha tocado llevar alguna operación de este estilo, siempre, bueno, pues hablando y tratando de que ambas partes se entiendan, ¿no? Porque, bueno, pues es la forma ideal, ¿no? Está claro, vale. Pues nos vamos a otro tema también un poco muy actual y muy, en fin, porque con la situación económica que tenemos hoy en día, he sabido que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, les cuesta pagar una vivienda y en ocasiones pues recurren a los padres para pedir ayuda. En este caso en que los hijos piden ayuda a sus padres y tienen la suerte de que sus padres pueden ayudarles, ¿qué recomiendas? ¿Que sea un préstamo o que sea una donación? A ver, fundamentalmente hay que tener muy clara la intención, que va también muy en función del ámbito familiar. No es lo mismo hacer un préstamo a un hijo único, que ningún otro hermano le va a reclamar su cuota legitimaria, que cuando hay más hermanos, y si se le hace, por ejemplo, sin más una donación, sin más aclaración, que también podemos recurrir a los testamentos para aclarar la situación y compensar, pues nos podemos, si hay más hermanos, encontrar con que estamos haciendo de menos a una de las partes. Sobre todo hay que estudiar el entorno de la familia y la finalidad, si es con ánimo de mejorar. Para eso me desvío un poco a un tema Por favor. muy útil, que es el testamento. Claro, Que ya vayamos por la vía de donación, ya vayamos por la vía de préstamo, para que eso realmente suponga una liberalidad, algo gratuito que queremos dar a un hijo, o todo lo contrario, que repercuta en el patrimonio para no perjudicar a los otros. Mientras está en curso, mientras no se ha saldado el préstamo
por ejemplo, está el testamento como vía adecuada para dar a entender y dejar claro la intención que tenemos con relación a ese hijo respecto de los demás. Con el hijo único es menos problemático, porque al Claro, final sí, le va a tocar normalmente el todo. patrimonio va a ir para él y no va a tener nadie que le reclame legítimas ni nada semejante. Y desde luego, claridad, no darlo por hecho. La donación y el préstamo hay que instrumentarlo, documentarlo y pasarlo por Hacienda en todo caso, aunque en Cantabria nos permiten el documento privado en la donación, no así en otras comunidades autónomas que tienen sus propios requisitos. Desde luego siempre hay que pasarlo por Hacienda para tener, si es en documento privado, la fecha fehaciente. Si es en documento público, en documento notarial ya va con fecha fehaciente y todos los requisitos previamente examinados. Vale, por lo tanto, la mayor diferencia es si la intención sería que le devolviera el dinero o que se lo diera definitivamente. Y en caso de que haya más hijos, yo pregunto, ¿los padres siempre pueden decidir beneficiar más a uno de ellos que al resto? Siempre con el límite que tenemos en nuestro derecho de las legítimas. Toda donación, aunque se use un término que es no colacionable, lo que quiere decir no colacionable es que no se impute al lote de un hijo al que se le ha igualado con los otros. Pero siempre hay que contabilizar esa donación para ver que no por ella se perjudican los mínimos legales. El famoso tercio de legítima que tiene que llegar por igual a todos los hijos. Para eso tenemos el tercio de mejora y el de libre disposición. Entonces, las donaciones, aunque sean no colacionables, se tienen que tener en cuenta para no perjudicar a los demás. Vale. Bien, bien, bien. ¿Cuánto estamos No aprendiendo sé hoy? yo si me estoy metiendo en Profundidad. demasiados tecnicismos. Yo creo que no, que queda suficientemente claro y de todas las maneras, cualquiera de las personas que nos está oyendo está viendo de tu buena disposición a contar las cosas como son dentro de que tu lenguaje es técnico porque es tu día a día, es que es normal, o sea, es lógico. Entonces, bueno, cualquier persona puede venir a tu despacho y preguntar, pedir cita Sí. y lo que necesite estás. Entonces, bueno, pues cualquier aclaración la van a tener. Mira, precisamente venía a notaria y me viene aquí una pregunta que dice sobre los precios de notaría. Algunas personas tienen en mente que los servicios de un notario son elevados, porque aparentemente, y lo digo muy entrecomillado, Rosa, estoy hablando de la opinión popular, solo firman, jolín por firmar. Bueno, tú sabes que esto es algo popular que se dice, ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos un poquito sobre este tema y poner un ejemplo? ¿Cuánto puede costar escriturar una compraventa de una propiedad? Mira, como dicen, me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, yo siempre lo comparo así como ejemplo más directo. Nadie piensa que un arquitecto cobra por firmar y al final firma un proyecto, pero es un proyecto elaborado, como una escritura. Hay que tener unos conocimientos cualificados para elaborarla, hay que disponer de unos medios, hay que tener un equipo, atender, recibir y estar al día, además de con un instrumental y una infraestructura de software, maquinaria, personal preparado. Son un montón de cosas. Y una responsabilidad. Y pues eso, por añadido, eso, hay cosas que son tan inherentes Claro, que a que se veces... me olvidan comentar, pero desde luego, nosotros tenemos delegada la autorización del Estado, en la custodia de los documentos del Estado, pero el Estado nos pone y búscate la vida. O sea, nos ponen una plaza con el sistema de concursos que tenemos y ahí tenemos que desarrollar la función donde podamos y en las condiciones que requiere, porque no puedes desarrollarla sin tener esos mínimos básicos de infraestructura que estoy comentando. Claro. Entonces, todo eso supone unos costes, como en el despacho del arquitecto, decía yo, pero es que además, tristemente, hay que remontarnos a 1989 para saber de dónde salen nuestras tarifas,
El incremento que desde entonces han tenido los costes de escritura, y ya llevo unos años para haber visto la evolución, es por el aumento de controles de documentación que las leyes han ido exigiendo. El certificado de eficiencia energética, con identidad catastral. Cuando yo estudié era una utopía coordinar registro y catastro, y hoy en día lo estamos intentando paso a paso desde todas las notarías. O sea, es un trabajo con las implicaciones y derivaciones que tiene, que yo creo que retribuido. Una cosa que quiero añadir: de hecho, el arancel distingue entre los documentos sociales, como son testamentos o poderes, por ejemplo, que tienen un coste por debajo de su real coste, vamos, y la utilidad que tienen es impresionante con relación a su coste, y se intenta compensar con los de cuantía, que siguen teniendo esa base de 1989. Sí. O sea, que cobrar por folios es muy triste, pero es que nos acabamos convirtiendo en contadores de folios Sí, y de copias. Sí, yo tengo claro que eso es simplemente un dicho popular, porque el trabajo que hacéis, todo el conocimiento que tenéis que tener para poder recomendar, aconsejar y guiar en cualquiera de las operaciones que llegan a tu despacho es muy grande. Yo lo tengo claro, pero quiero que nuestra audiencia sepa, porque tú ya sabes que la opinión es tan amplia que, en fin, ¿no? Pero bueno, además luego hay unos aranceles que están marcados, y a mí muchas veces cuando yo hago una gestión de compraventa de cualquier propiedad, los compradores, los vendedores, en este caso en Cantabria los compradores son quienes pagan los gastos notariales, pero me preguntan: ¿y cuánto nos va a costar la notaría? Y es que no les puedes dar una cifra exacta porque no existe, porque está... Es que no lo sabemos, por eso digo lo de contadores de folios. Es triste, pero es así. No es lo mismo que una operación inmediatamente anterior, un documento que los medios de pago ahora hay que precisar, indicar su procedencia. No es lo mismo que lleve 3 cheques a que lleve 14 cheques. El documento ya incrementa folios. Esos folios repercuten en la copia, en la facturación. Usamos un programa informático para volcar todos los datos. Por eso, cuando ahora está muy extendido la solicitud de presupuesto, a mí la solicitud de presupuesto me parece importante para saber en qué márgenes se mueve la gente, para hacerse una previsión, pero no para elegir un despacho. Ese despacho debe elegirse por la confianza, Claro. incluso sí, comodidad que a uno le venga, pero jamás por un presupuesto que de antemano no lo sabemos, y además debemos aplicar el arancel a rajatabla. Con lo cual los presupuestos, yo siempre digo lo mismo, Rosa, en ninguna profesión puedes elegir a un profesional por un presupuesto, por un precio. O sea, las cosas hay que elegirlas por su valor, por la confianza que te ofrecen, por el conocimiento, la experiencia, etc., ¿no? Pero bueno, como la gente siempre quiere un precio, yo cuando me insisten tanto siempre les doy un margen para que luego se lleven una alegría. Les digo: mira, entre 1.000 y 2.000 euros. Sí. Porque necesitan una cifra, ya sabes. Es menos, normalmente es menos, pero hay veces que lleva una complejidad que no la conoces hasta que ves la documentación, obviamente, de coordinación, de acreditación de regímenes matrimoniales, no residencia, un montón de medios de pago, muchas cosas. certificados de IBI. Sí. Yo se lo digo a todas las personas, a todos los clientes con los que hablamos, ¿no? Pero bueno. Y hablando un poquito de lo que me comentan a mí como agente inmobiliario, te quiero hacer una pregunta en la que, claro, sin querer yo estoy implicada, pero quiero que me des tu opinión objetiva y como notario que eres, ¿ves algunas diferencias entre las operaciones que llegan a firmar la escritura pública de compraventa en tu despacho cuando te vienen hechos entre particulares o cuando te vienen con un buen profesional, agente inmobiliario, en cuanto a documentación, a información, a todo lo que conlleva todo el proceso? Hombre, pues facilita mucho si tienes un buen agente inmobiliario que te aporta la documentación, que ya ha sentado las bases con las partes de lo que va a ser necesario, de las preocupaciones reales que tienen que tener, porque no, en notaría no se habla de suministros, por ejemplo, o de ubicación
o localización del bien, sí se desarrolla con la documentación, pero el aspecto práctico de esa compra que se va a realizar es el agente inmobiliario el que te pone en situación. Nosotros no vamos a la propiedad. Obviamente. La Y negociación de los muebles que se quedan, cómo funciona esto, cómo funciona. todo eso queda al margen de la notaría. Entonces, luego como en un despacho que recepciona documentación, pues ves las diferencias en unos casos y en otros, o las preguntas que tienes que realizar a veces son innecesarias. Es ideal tener una operación sin sorpresas, es lo que todos deseamos, que se haya comentado todo previamente, que incluso a veces hasta facilitáis la financiación, Sí, contactáis sí. a la gente. Entonces, también sabe un profesional en qué casos va a poder buscar financiación o no el cliente. Y eso es tarea también que tenemos Sí. resuelta. Es que, a ver, un profesional inmobiliario debe de cubrir todos los aspectos desde que se decide una venta hasta que se sale de notaría. Y eso conlleva muchísimas partes, información, aparte de que es algo que no se hace todos los años y que forma parte de... Es una de las compras más importantes o ventas de cualquier persona en la vida. Pues sí, aunque a veces no lo parece, pero Sí, sí, porque sí. están más preocupados del detalle que de lo serio. Sí, yo siempre les digo a todos que yo les acompaño a notaría y voy con las manos en los bolsillos, como manera de explicar que todo el trabajo está previamente, tiene que estar bien explicado, todas las dudas resueltas, porque es un paso importante, está claro. Muy importante. Sí. Mira, Rosa, yo creo que podríamos estar hablando muchísimo tiempo por tu conocimiento, el gusto de tu profesión, la desarrollas, te encanta lo que haces, Sí, yo lo sé. eso sí. Sí, y te gustan los temas de tu día a día y bueno, pero quiero que a nuestra audiencia les digas o les aconsejes o lo que tú quieras contarles como notario o que quieras decirles. Bueno, pues ya he comentado al principio que el notario es un profesional al que gracias a la suerte que he tenido de poder llegar a este cuerpo, que lo que quiere es dar seguridad a las operaciones, evitar conflictos, que la gente consiga lo que quiere realmente con todas las garantías posibles. Seguridad jurídica es lo que damos en los documentos, que traducir al papel lo que la gente quiere de la forma más correcta, desde luego legal, y que consigan el resultado que están buscando. Para eso hay que hablar mucho y tener un contacto directo. Y es lo que intentamos en gran parte, vamos, en esta profesión. Y lo conseguís, y lo conseguís. Bueno. A mí me consta que tu notaría tiene prestigio, ofrece seguridad, ofrece confianza y bueno, yo lo veo en el día a día cuando vengo aquí con los clientes a firmar, con lo cual yo doy Muchas fe de todo esto. gracias. Es así, es Muchas así, gracias. es así. Así que no me queda más que volver a repetir el agradecimiento que le doy a Rosa, notario de Astillero. Estamos aquí, que aquí tenéis un despacho, que tenéis mis datos, que podéis preguntar lo que necesitéis y que estamos al servicio de la sociedad. Al final, cada uno aporta su grano de arena Eso. con su conocimiento, con su experiencia y con su especialización. Así que nada más que esto y muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias a ti. Un placer. Gracias, igualmente. Esperamos que te hayan servido los temas que hemos tratado en este vídeo. Y si quieres que te amplíe alguna información o hacer una compraventa sin perder tiempo ni dinero, con la seguridad de acertar, contacta conmigo. Aquí debajo tienes mis datos y una guía de regalo. Soy María Jesús Vallejo, tu agente inmobiliario personal. Vendemos inmuebles, nos importan las personas. Y ya sabes, si te gusta, dale me gusta y a la campanita para no perderte el próximo vídeo que estrenamos cada semana para ti. Que tengas un feliz y productivo día.